Seguimos en Mercado Abierto. Cada semana a esta hora nos metemos de lleno en la filosofía de un fondo de inversión concreto. Esta tarde nos vamos a detener no en uno, sino en dos de la gestora Candriam, uno de renta fija y otro de renta variable. Son dos ideas de inversión que para la gestora encajan de manera muy clara en el entorno, en el contexto actual. Pero ahora nos vamos a centrar un poquito más en detalle de la mano de Elena Guanter, que es directora general de Candriam para Iberia y Latinoamérica. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, si le parece, por el fondo de renta fija. ¿Se trata de qué fondo? Para aclararnos, para dejarlo claro desde el principio. Se trata de Candriam Bonds Credit Alpha. El entorno en el que estamos es bastante cambiante, lo venimos comentando en otras ocasiones, ¿no? Desde el inicio de este ejercicio 2025 especialmente. Venimos de una reunión además en las últimas horas de la Reserva Federal en la que, bueno, vemos que la Fed ha contenido la respiración, ha dejado los tipos como se esperaba en el 4,5% ante el riesgo de un repunte de la inflación, además de rebajar estimaciones de crecimiento. Y venimos de un contexto en el que hemos visto un movimiento muy importante aquí en Europa, en el Bund alemán, a cuenta de ese mayor gasto en defensa en el que se va a embarcar Alemania y toda Europa también. La flexibilidad en este entorno es absolutamente clave y esta es una de las características interesantes que tiene este fondo. Sí, efectivamente, es un fondo muy flexible, de gestión muy activa, con un objetivo de superar a la tasa del monetario entre 200 y 300 puntos básicos. Pero es verdad que en este sentido el fondo no arbitra o no invierte en la curva de tipos, ¿vale? La duración no es su motor de rentabilidad, su motor de rentabilidad es el crédito, es en qué emisores estamos invirtiendo. Pero sí que es verdad que, por supuesto, el crédito también tiene duración y para ello el gestor lo que utiliza es, en estos momentos, son duraciones cortas. Intentamos evitar esa volatilidad que hay en los movimientos de tipos y centrarnos en el crédito. ¿Tiene la opción de posicionarse corto este fondo cuando las condiciones del mercado así lo exigen? Sí, de hecho, en 2022 estuvo corto tanto de crédito como de duración. O sea, que tiene esa flexibilidad para poder adaptarse en un entorno en el que, oye, están subiendo tipos y encima se están ampliando los spreads, pues yo tomo un posicionamiento cauto, incluso negativo, para beneficiarme de este entorno. ¿En qué tipo de emisiones se está centrando ahora mismo este fondo? Nos decía que es deuda corporativa, ¿no? Es No deuda, exacto, soberana. es deuda corporativa de Estados Unidos y Europa, ¿vale? No entramos en emergentes, es países desarrollados, sobre todo son emisores que tienen su equity cotizado para que poderlos seguir más fácilmente, tener mucha más visibilidad de esta deuda. Y, bueno, pues emisores líquidos, tanto de grado de inversión como de high yield. Tenemos un universo amplio de mercado desarrollado y, sobre todo, los emisores más líquidos. Pero excluyen deuda financiera, ¿no? Sí, en este fondo. Así es. ¿Por qué? Bueno, es verdad que históricamente en Candriam nos gusta el crédito corporativo porque creemos que es mucho más predecible. Si vamos a casos recientes, por ejemplo, Credit Suisse con los AT1, con un nuevo banco, con nombres de deuda financiera que muchas veces se han movido por decisiones políticas o regulatorias y no tanto por cómo está el balance de la compañía. Entonces, a nosotros nos gusta mucho más el crédito corporativo porque creemos que realmente es un riesgo operativo, un riesgo de balance, donde nosotros podemos analizarlo y predecirlo de una forma mayor. Y entonces, bueno, pues como queremos estar muy seguros en lo que invertimos y que haya los mínimos incertidumbres posible, nos gusta más, aunque creemos que hay deuda financiera y fondos especializados de deuda financiera buenísimos y que en los 2 últimos años han sido muy buena inversión, pero para esta estrategia en particular preferimos deuda corporativa. Es un fondo que tiene un histórico de más de 3 años, con lo que puede observarse cómo lo ha hecho, cómo se ha comportado en un buen ejercicio para el activo renta fija, como fue, por ejemplo, el pasado, que también fue bueno para la bolsa, pero también en un contexto adverso como el del ejercicio 22, ¿no?
Exacto, ya podemos decir que el fondo ha navegado en los distintos ciclos de renta fija, de subidas de tipos y de bajadas de tipos, y con un mercado de crédito sano y con un mercado de crédito un poco más estresado. Entonces, como decíamos, un año 2022 el fondo anticipó este movimiento del crédito y pudo ponerse corto. Y además corto de duración, un poco, -1. O sea, no es una cosa que vayamos a hacer apuestas muy agresivas porque la volatilidad del fondo es muy controlada. Estamos hablando de de volatilidades muy bajitas. Entonces, podemos decir que en un año 2022 acabó en positivo por encima del 4% y en un año positivo como el año pasado también acabó en positivo por encima del 5%. Porque la aspiración, ¿cuál es? Sobre el papel, al menos, o en el plano teórico de rentabilidad a la que se puede aspirar con un fondo de renta fija de estas características. Sí, como decía, pues el objetivo es que en un periodo de 3 años el fondo tenga una rentabilidad superior a la del mercado monetario más 200 puntos básicos. Más o menos, entre 200 y 300, vamos a ver en distintos entornos de mercado, pero en un periodo de 3 años superar al mercado monetario en más 200. Bueno, hablemos, si le parece, de ese proceso de inversión que sigue este fondo. ¿Qué criterios son los que siguen los gestores? ¿Cuáles diría que son las pautas clave en la gestión de este fondo? Pues el fondo tiene 2 motores de rentabilidad. El principal es el análisis fundamental. En el análisis de las emisiones, donde tenemos una cartera de convicción en la que vemos, oye, este emisor está bien posicionado, tenemos una convicción de que va a repagar su deuda y además la yield que nos paga es interesante. Y siempre, como decía, buscamos no tener duraciones muy largas, buscamos unas duraciones más bien cortitas para no ampliar la incertidumbre del repago de la deuda. Y luego podemos hacer con la misma convicción desde el análisis fundamental, decir, este emisor está sobrevalorado, está muy endeudado y creemos que el precio no está reflejando el riesgo que se está asumiendo con esta deuda, ¿no? Podemos hacer apuestas a corto. Luego tenemos también distintas estrategias en valor relativo, en las que podemos pues hacer un análisis o una apuesta del propio bono en cash frente a su futuro CDS, o decir, oye, va a haber una fusión y adquisición, aquí la deuda del emisor comprador va a hacerlo peor porque se tiene que endeudar más, pero sin embargo la empresa comprada va a tener una mejor rentabilidad. Podemos hacer una apuesta también por la parte de M&A. Podemos hacer una apuesta también en distintos puntos de la curva o en divisas. Es decir, el mismo emisor que emite en euro y en dólar, pues a lo mejor no está reflejando en su precio cuando el riesgo es el mismo, no está reflejando en su riesgo o el propio mercado no está cotizando de la misma manera. Se puede arbitrar también este tipo de estrategias. Luego es un fondo bastante activo. ¿Cuántas posiciones tiene el fondo y qué grado de rotación dirían ustedes que suele soportar? Pues el fondo es muy activo, entonces la rotación de la cartera es alta y estamos hablando a lo mejor de 2-3 veces la cartera entera durante el año. Y luego, en términos de posiciones, pues va a depender mucho también del entorno, pero de media entre unas 40-50 posiciones. Bueno, por el lado de este fondo de renta fija, que ustedes ven interesante para un contexto como el actual. Sí, lo que yo creo que, o sea, por simplificarlo, lo que vemos muy interesante es que en un entorno positivo, en un entorno negativo de crédito, el gestor tiene esa flexibilidad para buscar oportunidades y ofrecer una rentabilidad con muy baja volatilidad. Entonces, en un entorno en el que los movimientos de tipo están siendo altos y donde el spread de crédito es muy estrecho ya, creemos que tiene más sentido buscar la dispersión y buscar oportunidades sin ser tan direccionales a mercado. El segundo fondo, el fondo de renta variable, se trata de uno de los buques insignia de la gestora de Candriam, que es el enfocado en la temática de oncología. ¿Por qué consideran que encaja perfectamente con este entorno que hemos referido, ¿no? ¿El sector salud está más protegido, digamos, de toda esta cuestión arancelaria que ahora mismo está volviendo a todo el mundo loco? Bueno, el sector salud siempre se ha considerado un sector defensivo, menos ligado al ciclo económico. Es verdad que los movimientos que estamos viendo de mercado le están afectando a todos los sectores.
algo menos, mucho menos al sector salud que al sector tecnológico o el sector industrial, pero sí, creemos que en un entorno como el actual se ve menos afectado a las políticas arancelarias o a cualquier situación geopolítica porque es un sector más defensivo. Estamos en un punto de mercado, en la parte de renta variable, en el que, por un lado, estamos observando una clara salida de capital de las tecnológicas en Estados Unidos. Aquí en Europa estamos viendo un buen comportamiento, como hay flujo inversor hacia defensa, hacia banca, que sigue muy fuerte. El sector farma diría ahora mismo que tiene una atractiva valoración. ¿Este tipo de compañías ahora mismo son atractivas en el momento actual? Sí, si pensamos en valoraciones, desde luego estamos viendo descuentos del 20% frente a la renta variable global, el sector farmacéutico. Se explica porque la tecnología pesa mucho en los índices y ha sido realmente el motor de rentabilidad de los 3 últimos años, y al sector salud se le ha dejado un poco de lado. Pero, sin embargo, si vemos en beneficios por acción, es el segundo sector en términos de beneficios por acción después del tecnológico, a nivel Standard & Poor's o a nivel MSCI World. Pero sí, en términos de valoraciones es mucho más atractivo y, además, como decía, ese posicionamiento más defensivo está trayendo flujos, que es algo que no veíamos en los últimos 2 años. Desde finales del año pasado estamos viendo bastantes más flujos de entrada en este sector. La temática está muy clara. Es un fondo que invierte en empresas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer, pero ¿empresas de qué tamaños? Y dentro de esta temática tan amplia, ¿en qué ámbitos más concretos se fijan ustedes en el fondo? Pues mira, hay 3 grandes temáticas dentro del fondo. Diríamos las grandes farmacéuticas, que están muy enfocadas a la oncología, es decir, hay empresas farmacéuticas que tienen una parte de sus beneficios, de lo que llaman ellos el pipeline, tanto de nuevos medicamentos como de medicamentos en mercado enfocados a la oncología. Luego las biotecnológicas, que aquí son empresas normalmente no tan grandes, pero que están desarrollando medicamentos prometedores para la lucha contra el cáncer. Y el tercer punto es la tecnología médica, tanto para la parte quirúrgica como de diagnóstico por imagen, como de nuevas terapias que se llevan más también desde el punto de vista también de inteligencia artificial, que es un gran player para el sector salud. Pero sí, tanto tecnología, farma, biotecnología, esos serían los 3 grandes bloques. Es un fondo que tiene un track record de 7 años, si no me equivoco. ¿Cómo ha funcionado en todo este tiempo y con qué volatilidad? Pues, a ver, la volatilidad sería la estándar del mercado, podría ser similar a la del MSCI World. En términos de rentabilidad, como decíamos, llevamos 2 o 3 años en los que el foco de la rentabilidad ha estado en las 7 magníficas, en la inteligencia artificial, en las grandes tecnológicas, y el sector salud se ha quedado algo atrás, sobre todo en los 2 últimos 3 años. Es verdad que en un 2022, en el año en que todo cayó muchísimo, el sector salud aguantó mucho mejor. Y luego, durante los años del COVID, pues las rentabilidades fueron espectaculares porque estaba en el foco de la inversión. Es decir, ha tenido un comportamiento un poco errático, pero creemos que en el entorno actual, por la situación de desregularización, de más fusiones de adquisiciones, de innovación médica que está habiendo y de valoraciones, creemos que estamos viendo ya ese punto de inflexión hacia, esperamos, un nuevo ciclo positivo para el sector salud. Pues con ello nos quedamos con este mensaje. Elena Guanter, directora general de Candriam para Iberia y Latinoamérica. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en este espacio Mercado Abierto. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.